Para hoy vamos a hablar entonces acerca del plugin Jack 3.5 de audio. Estos son para los audífonos. Vamos a conocer entonces este que sería el Jack 3.5 macho, que es el que entra al teléfono, y la hembra sería entonces el conector. El Jack 3.5 milímetros sería el que está el flex en el celular, el que recibe al audífono. Lo vamos a encontrar de dos maneras compatibles con los Galaxy. Está este que viene de 4 contactos, que viene de 4, en los cuales 2 de ellos son derecho y izquierdo de auriculares. Está la parte negativa y está la parte del micrófono. Van a haber varios conectores y varias configuraciones dependiendo del fabricante, pero casi siempre va a haber algo general. Son muy pocos los que hay. Por ejemplo, vamos a ver que si vamos a escuchar música, entonces solo música, un audífono compatible solo para escuchar música, no para recibir llamadas, vamos a encontrar uno de estos 3.5 de 3 contactos. 3.5 es la medida, 2.5 era la medida pequeña y 6.3 es la medida grande que usan para los equipos. Acá vemos entonces que, por ejemplo, estos también son usados para, digamos, un auxiliar de audio, conectar la música que hay que nos reproduzca la música, el sonido en un equipo o una planta de sonido. Entonces se saca el sonido por uno de estos de 3 contactos. ¿Qué hace el teléfono? Entonces sigue habilitando el micrófono y el auricular que hay dentro del teléfono. Cuando conectamos uno de 4 queda deshabilitado eso y solamente se puede hablar por el dispositivo conectado. El teléfono queda deshabilitado. Vamos a conocer cómo funciona eso, cómo surge cada etapa, y vamos a conocer una serie de circuitos nuevos dentro de este funcionamiento para el Jack de audio 3.5. Comenzamos entonces hablando del plano del i9505, el S4. Vamos a ver hoy una clase muy buena, porque vamos a conocer una serie de circuitos nuevos. Vamos a ver que algo tan sencillo en sí es algo muy complejo, algo que maneja muchas líneas, cuando muy probablemente creíamos que en esta clase, por ejemplo del audífonos, era algo sencillo, que las líneas casi venían directamente, y no es así, porque vamos a empezar entonces a conocer cada una de ellas. Este es el conector que recibe el plug. Cada uno de los puntos al revés del conector, como está acá, tiene una línea designada a un pin del conector. Cada una de ellas tiene una configuración. 2 de ellas son el auricular, una de ellas la línea detectora y la otra es la del micrófono, y una a tierra. Ya otros conectores, aquí por ejemplo aprendimos a probar el LED de 3 colores RGB. Aquí están cada uno de los colores. Este no lo vamos a explicar porque ya conocimos cómo funcionaba al inicio, cuando vimos cómo funciona en el S3. Entonces es lo mismo, lo vamos a probar de la misma manera. Vamos a poner la pinza del multímetro acá, y vamos a ir tocando cada uno de ellos. Deberían encender. Si uno de ellos no enciende, está dañado algún color, y si no enciende ninguno, pues está dañado, ya sea porque le dimos calor o algún golpe desprendió las membranas internas. Ya tendríamos que, este se puede cambiar también. Si no, conseguimos entonces el conector completo. Esto es lo que nos alumbra las notificaciones, cuando está encendiendo, cuando está cargando, cuando tiene carga full. Es el que se encarga de darnos esa opción visual de poder saber cuándo está alguna eventualidad de esas listas. El conector es muy fácil. Si llegara a tener una falla, por ejemplo, algunos colegas me han escrito al canal que han llevado el teléfono a todos lados, que no han podido tener solución, que le han cambiado el plugin, que han probado con varios manos libres, originales, genéricos, y con ninguno logran hacerlo funcionar. La primera opción sería que los pines no están haciendo buen contacto. Para ello entonces ya tenemos las continuidades exactas, continuidades precisas de cómo funciona cada línea donde hace contacto. Este conector es de 20 pines. Cada uno de ellos tiene designado un número, y así podemos identificarlos. Por ejemplo, la línea que tiene que ver con el auricular, entonces tiene aquí una línea que está de color azul. La línea que tiene que ver entonces con
El micrófono es una línea que está acá de verde. Vamos a ver, es esta línea, la cual puede ser esta rosada que sube arriba. Ya ahorita cuando le estemos probando continuidades veremos cada línea que es. Aquí vemos entonces que este conecta en este lado, y todo lo que tenga que ver con audio, esté muy pendiente porque estamos descifrando lo que es el códec. Todo lo que tenga que ver con audio, cualquier corto en una línea, digamos de un manos libres, bloquearía micrófono y auricular, lo haría sonar con interferencia, haría sonar con algún ruido cuando estemos en llamadas. Cualquier sulfato que pueda haber en este conector puede también estar relacionado cuando hagamos una llamada y no escuchemos bien, que se pierda el audio, que no funcione solo sino solo con el altavoz. Puede ocasionar, si revisamos, digamos en una falla auricular, ya revisamos auricular, cambiamos, tendremos también que tener incluido en la revisión el conector del manos libres, ya que el manos libres tiene en sí una serie de circuitos que funcionan como detectores y bloquean el paso, le envían esa información al códec y bloquean el paso de voltaje o paso de funciones al audio local para habilitar el audio externo. Aquí vemos que hay una línea que va a tener un voltaje, la línea BET-BAT. Ese voltaje ya aprendimos que apenas ingresamos la batería está presente en varios circuitos, en varios conectores y en varios IC que hacen funcionar el teléfono. Por ejemplo, en la línea 2 debe haber un voltaje de 3.7 apenas está ingresada la batería. Ese voltaje está ahí para alimentar, puede ser los diodos LED, ahí vemos que tienen el mismo color, para que ellos puedan funcionar. Las dos líneas de audio entonces son las líneas que están acá en la 7 y la 9 y la línea 15. Ellos tienen una serie de resistencias y circuitos protectores ayudando a filtrar la señal para que no haya interferencia y sea una señal muy nítida. Recuerden que casi siempre lo usamos para escuchar música y queremos que lo que se reproduce tenga una calidad excelente, y estos circuitos ofrecen tal calidad. El audio de un teléfono de estos con unos manos libres originales es de excelente calidad. Todas estas resistencias que vemos ahí, que le demos unos valores, tienen relación en caso tal de que tengamos un problema con el manos libres. Vamos a tener presente, y ahí dejé los valores de esas porque son importantes. Si alguna de esas resistencias no tiene ese valor aproximado, entonces podría generar una falla. Por ejemplo, vemos que esta resistencia, que es de 51K, tiene una conexión a tierra, y cada puntico a tierra significa que ese circuito está conectado a la línea negativa. Esto lo coloco por si les suena en dos lados, porque a veces las resistencias en la mayoría de casos no tienen una pista a tierra, entonces nos podemos confundir pensando que la resistencia está en corto. Pero en este caso esta resistencia tiene una pista a tierra. Por ejemplo, esta no tiene una pista a tierra, esta tampoco, y la mayoría de las resistencias solo están en serie en los circuitos, no en paralelo, como por ejemplo esta, que una está a tierra y la otra en la línea positiva de su función. Aquí es muy claro, ya conocemos todos estos circuitos: resistencia, condensadores, diodos y bobinas. Esta vez ya la miramos, que es un varistor. Ya aprendimos que debe tener un valor en ohmios muy alto, a veces llega a megaohmios. Entonces nos debe mostrar ese valor. Si tiene un valor en ohmiaje muy bajo, ese varistor está dañado y muy probablemente puede dejar pasar fugas de voltaje a tierra, lo cual no dejaría funcionar correctamente. Nos podría aparecer conectado y desconectado el manos libres, o como un ruido que suelta y conecta el manos libres. Nos puede presentar fallas similares a eso. Los LED tienen sus continuidades acá. Si tenemos una falla de un LED y queremos arreglarla, hay muchas veces los clientes están muy pendientes de las notificaciones que envía, o a veces hay mensajes, entonces determinan el color y pueden saber qué notificación está llegando. A veces es importante para algunos, para otros no tienen nada de importancia eso, entonces solo por si tienen algún caso. Las líneas de audio vienen directamente del códec. El códec entonces
las tiene en la línea 17 y 12. Acá también vemos la facilidad que tenemos para probar si hay continuidad. Entonces, si vemos las líneas, casi todas las de audio están por el borde del códec y se nos va a facilitar para saber y tomar decisiones. Y lo más importante, no cometer errores. Hay muchos colegas que han cometido errores porque si no funcionaba una línea, ellos de una iban bajando el código, y el código pues hay que tener una buena práctica para volverlo a montar sin ningún problema. También, como les dije, hay muchos circuitos cercanos importantes, entonces el calor que menos demos a la OAR va a ser mejor para nosotros, no vamos a tener ningún problema, y también el teléfono no va a sufrir recalentamientos, porque estos teléfonos, como tienen recubrimiento una resina, cuando se aplica calor el estaño se derrite y entra en ebullición, entra como se funde, queda líquido y busca salir por algún lado. Al estar tapado, la temperatura lo obliga a salir por alguna parte débil, y entonces a veces se une con algunos contactos internos. Vamos a tener cuidado de eso. El códec ya lo vemos otra vez aquí participando, tiene relación importante con las dos líneas de audio y tiene relación con la línea del micrófono. La línea del micrófono, aquí les voy a explicar el plano. Mire lo que dice. El plano dice, esta línea acá es un recuadro que pegué aquí del plano que ya hemos aprendido a analizar, o que estamos aprendiendo a analizar. Cuando buscamos en el códec, cuando bajamos y encontramos el códec dice que en la línea 12 y en la línea 17 están las líneas del ROL, el left y right, que tiene que ver con el derecho y el izquierdo. Entonces aquí vemos que nos dice que desde el códec, este es el códec, hay una flecha hacia afuera. Eso indica que es salida, que salen de acá, salen desde el códec hacia su destino. ¿Cuál es su destino? Pues desde el códec salían desde las 2 y la 17, acá vemos 2 y 17, y su destino es todos estos circuitos que están para proteger. Ahí vemos que hay unos condensadores, unas bobinas, otro condensador, otra resistencia, un diodo. Son diodos ya supresores o protectores. Acá vemos que llegan entonces a estas líneas. En el conector especifiqué que estas son a tierra, estas tres. ¿Para qué hago eso? Porque muy probablemente, si tenemos una falla de audio, podemos probar si más de una de estas está a tierra, investigaríamos la línea. Por ejemplo, si la 7 y la 9 me dieran continuidad a tierra, algo sucedió en un circuito de estos. Los primeros que voy a revisar es todos estos circuitos. Muchas veces nos toca cuando, por ejemplo, no se recalienta un área, cuando no vemos un color diferente del componente que sospechemos de una de él, nos toca por obligación ir desconectando, ir soldando. Vamos desconectando el diodo, no siguió la línea en corto, lo soldo, desconecto la resistencia, vuelvo y soldo, desconecto el condensador. Bueno, no todas las veces toca hacer eso, pero hay veces donde los colores no cambian en sus circuitos, donde no hay como un corto comprometedor que me muestre qué área se calienta, porque por ejemplo yo tengo una falla de audio y esta área es la que se calienta, pues no voy a revisar por aquí otro componente, me voy a concentrar y es mucho más fácil dar rápido con la falla. Si ya revisé todos los circuitos y la línea sigue en corto, pues prácticamente hay dos formas de saberlo. Ustedes saben que las bobinas reciben y entregan a la otra línea. Eso lo enseñé en el curso de BlackBerry cuando el PA de señal quedaba en corto. Cómo saber si el corto estaba hacia el PA o hacia el IC de Power o hacia el procesador. Entonces, ¿cómo sé yo si el corto viene de arriba? Aquí estoy dando una pequeña explicación que sirve para cualquier otra línea de circuito. Esta línea está en corto, hagamos ese ejemplo. Esta línea, yo pruebo aquí a tierra y hay continuidad, que no debe tener continuidad, porque si se va a tierra, pues el voltaje y la señal se perdería, no funcionaría. Yo quiero saber si el corto está de la bobina hacia acá o de la bobina al códec. ¿Qué hago? Quito la bobina y pruebo. Si el corto está acá, yo quité la bobina y ya no hay nada, y solo hay contactos, Entonces, ¿qué hago? Coloco mi multímetro en la escala de continuidad, coloco la pinza a tierra, cualquier parte a tierra, y toco acá. Si aquí da continuidad a tierra y ya no está la bobina, recuerden que la bobina deja pasar la línea entera hacia allá. Si acá hay corto, ¿qué me dice? El códec está bien, el códec no tiene el corto.
porque la línea hacia acá es la que está a tierra. Empiezo y me concentro a revisar cada uno, otra vez reviso si es que el conector está sulfatado, se unió aquí por algún corto con la línea negativa. Si es al contrario, ya quité la bobina y el corto acá no hay, definitivamente me queda o este condensador está en corto o el code está en corto abajo, se unió alguna esfera con algún punto a tierra. Recuerden que hay muchos puntos a tierra, por ejemplo esto es tierra, esto es tierra, esto es tierra, esto es tierra, 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 tierra. Entonces, esta línea, digamos que también la miramos en uno de los procesos, si esta línea se uniera aquí, acá hubiera sulfato, hubiera suciedad abajo que fuera conductiva, entonces me va a generar un corto. ¿Y cómo sé si el corto viene acá? Como expliqué, en este caso podemos tener un ejemplo muy claro. Si yo quito la bobina y el corto viene abajo, definitivamente solo me queda sospechar en esto, ese condensador, y si lo quito y sigue, el corto está en el code, ya no tengo más nada que hacer, sino por obligación, una cosa, hacerle buena limpieza con una aguja quirúrgica, un atomizador, le hago buena limpieza por debajo inyectándole. Lo más recomendable siempre es usar agua mineralizada, que no va a generar ningún problema, lo único que va a tener es que secar bien el teléfono con aire caliente. Pero si estoy acostumbrado a usar alcohol isopropílico, alcohol industrial, ya el thinner también lo usé por muchos años, también se puede usar, pero el thinner hay un problema, el thinner es muy fuerte y algunos circuitos, algunos sensores son muy delicados y se dañan con el thinner, tienen que tener cuidado, y más estos teléfonos que tienen sensores como el de proximidad. Por ejemplo, en este lo puedo cambiar porque es cambiable, pero hay teléfonos que no es cambiable, que viene insertado en la OAR, y entonces si no tengo práctica, y es complicadito porque es un poquito delicado para la temperatura. Entonces esos consejitos le van sirviendo a medida que vamos pagando las clases. Ya sabemos entonces cómo saber si el corto viene del code o si el corto viene de la línea hacia allá. Igual la otra línea, la positiva del auricular, también puedo hacer lo mismo. Seguimos. Entonces resulta que el code también envía la señal de micrófono. Acá vemos que dice que por la línea 53, y este es el code, este de acá en el plano, esto es el esquemático del code. Me dice que por la línea 53 viene una línea del micrófono. En este caso dice que es la negativa, pero es la positiva la que entra. Por la 59 entra la negativa, que de una va a tierra. Si usted prueba, toda esta línea va a tierra, toda esta línea va a tierra. Esa es la línea negativa del micrófono. Desde aquí, sin el IC, ya hay continuidad a tierra, porque internamente está conectada así debidamente. Aquí me indica que la positiva sale de la 53, vamos a ver si es verdad. Entonces contamos, ya sabemos que esto va bajando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 23, 28, y así va subiendo. De acá va subiendo de 11 en 11, 28, 39, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59. Dice que la 59 es la línea negativa. En el plano dice que es la positiva, pero en realidad es la negativa. Hay una línea que viene a alimentar esos circuitos o alimentar los dispositivos que hay acá. Es una línea que sale del procesador, más o menos en estos vals. Esa línea vamos a tener cuidado, porque si el voltaje está a este lado de la bobina y no pasa, quiere decir que la bobina está dañada. Esta bobina hay que reemplazarla. En este caso, con un jumper podría pasar el voltaje, pero siempre hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en este caso sería bueno reemplazarla por una misma. ¿Cómo sé? Pues ya sabemos buscar en el plano, buscamos en Google qué referencia tiene, y con eso nos podemos ayudar con otro plano. Vamos a aprender eso. Todos los Samsung tienen planos y nos indican sus valores cuando buscamos la lista de partes en Google, y ahí nos dice más o menos qué circuito era. Este condensador que vemos acá parece un diodo, pero no es un diodo, es un condensador, ya lo miramos, de tantalio negro, y tiene la nomenclatura de AN. Si ustedes ven,
eso parecen rayitas como un diodo, pero los diodos tienen unas líneas, ya lo miramos cuando veíamos de cerca los circuitos, líneas bien marcadas. El de tantalio tiene un desgaste, es una franja completa. La parte negativa de este condensador es esta que va acá, la parte que no debe ir a tierra es esta de este lado. Aquí vemos entonces, y ya empezamos a conocer unos circuitos que no habíamos visto, no habíamos hablado de ellos. Está este circuito de 4 contactos, es un LDO regulador. ¿Qué es un regulador LDO? Muy fácil, él recibe un voltaje, ese circuito recibe un voltaje por una de sus líneas, en este caso puede ser por la línea 3, recibe un voltaje digamos alto, puede ser de 3.3 hasta 5 voltios. LDO es reducir, la L es low que es bajo y O salida, entonces permite una salida de voltaje bajo. Digamos que él va a alimentar a este otro circuito que es un IC switch de audio, ya vamos ahorita a hablar de él. ¿Qué hace este circuito? Primero, el tipo encapsulado se llama SC-82A, no es el nombre del circuito sino el tipo encapsulado. ¿Qué es el tipo encapsulado? Pues que es un cuadrito con 4 contactos, por lo general sus pines son 1, 2, 3 y 4, al contrario de las manecillas del reloj, 1, 2, 3, 4. El reloj corre así y al contrario sería así. Acá vemos un puntico que tiene y es la guía que nos indica que es la línea 1. Cuento 1, 2, 3 y 4. El tipo encapsulado y la referencia es G98J. Cuando lean el plano, el esquemático que les voy a dejar de van a encontrar que abajo hay una lista donde aparecerá entonces lo que significa las letras, las iniciales. Una es entonces el valor o el tipo de marca que tiene, nos indica una nomenclatura, una lista de par que vamos a poder buscar cómo funciona, y lo otro entonces sería el lote de fabricación. Este circuito lo vamos a ver en varias partes en la misma OAR. Es un circuito LDO. Un LDO es un reductor. Entonces recibe un voltaje alto similar al de la batería en muchas ocasiones y puede tener la función que con un muy bajo consumo nos va a entregar los voltajes mínimos que necesitamos. Vamos a necesitar, digamos, voltajes de 1.2, de 1.3, 1.5, 2.5, 2.8, y muchas veces estos circuitos van a ayudar para poder enviar ese voltaje. Entonces conocemos un circuito nuevo, su encapsulado es este. Voy a mostrar otro acá abajo, que es un circuito que está acá también para enviar unas señales, recibe una señal y también participa, y es como una especie de switch acá regulador, lo cual permite y habilita algunas funciones. Recuerden que estos circuitos de acá van a tener la facultad o la tarea de identificar. Le tienen que hacer el favor o tienen que hacer la tarea de avisarle al code cuando el plug que se ingrese 3.5 sea para habilitar solo audio o para una salida para poder ser amplificada en un equipo, o tiene la facultad de decir si el auricular, detectar que si el manos libres que ingresamos tiene la opción para habilitar micrófono y para habilitar la llamada. Tienen la tarea de eso, y por acá se conjugan todas esas interrupciones y todas esas detenciones para poder habilitarlo. Este circuito acá ya lo hemos conocido, es un SOT23-5. ¿Para qué me sirve esto? Porque no siempre vamos a tener el plano, entonces usted ya tiene una idea. Si encuentra un circuito de esto, usted va a poder buscar en Google. Si no tiene planos, va a buscar en Google SOT23-5 y le va a colocar la nomenclatura que aparezca arriba. En este caso no alcanzamos a ver bien qué marking tiene arriba, pero tiene un marking, ya les voy a decir qué marking tiene. Tiene un marking que dice 3
tiene un 3 y tiene un 6 bajando, lo cual por el 3 ya lo podemos ir buscando. Podemos buscar ese ONT, o si buscamos en una lista o en un libro de circuitos, como les expliqué, y encontramos que buscando por el 3 nos arroja que es un S-ONT, entonces lo voy a buscar y lo voy a bajar para ver si me sirve con otro componente, estudiar cómo son sus configuraciones. Por ejemplo, por la línea 1 dice que es la salida, y acá en donde nos va a servir, porque vea, el S-ONT 23-5, la línea 2 siempre será tierra. Esto lo aprendimos en el curso de tablets mucho, porque lo veíamos también en varias etapas del circuito de la OAR. Entonces este circuito también es igual, pero allá lo veíamos en un tamaño más grande, por ejemplo un tamaño casi de acá, aquí lo vemos 3-4 veces más pequeño, pero tiene la misma tarea. Tiene una línea de entrada, tiene una línea de encendido, una línea que envía la orden para activar el mecanismo interno, tiene una línea aquí de set como de configuración, tiene la línea de salida y una línea tierra. Siempre va a ser así. Entonces mire lo importante que es saber cómo es su función interna. Si dice que solo la 2 va a tierra, aquí vemos que yo ya les he enseñado, cuando una línea viene de la parte más grande de la OAR, esa línea es tierra. Estamos en lo cierto porque dice que el pin 2 es tierra. Si el pin 1 tiene continuidad tierra, eso no es normal, no debe ser así. Este circuito está dañado. Este varistor, ahí vemos que les coloqué una B para saber exactamente su valor y su marking. Entonces buscamos en el plano para poder encontrar uno de igual valor. Sin embargo, sin él va a funcionar. Recuerden que esta es para proteger en caso tal de que haya una eventualidad. Como esto tiene que ver con audio, entonces quizás alguien conecte un cable que no sea compatible o traiga voltaje y vaya a dañar el sistema. Lo vemos que si cualquiera de las otras que esté a tierra, ese circuito está dañado. Lo único que debe tener tierra es el 2. Por eso les digo que hay que saber, porque hay otros paquetes que puede ser, pero en todos los casos la línea 2 es la que va a tierra. S-ONT 23-5. Vamos a conocer otro circuito para ya dejar de hablar tanto acá en teoría. Este circuito que vemos acá, que le vemos que por ejemplo estas que indica una flecha, las hice así para no cruzar tanto el plano y que no se me confundan. Estas líneas de acá se conectan con estos circuitos. Esta blanco con azul es la línea detectora. Es la línea detectora. Es la encargada. Tiene dos líneas, una del jack detector y tiene otra que detecta si es de 3 contactos, y el otro envía información si es de 4 contactos. Aquí entonces sucede algo. Cuando detectan que es de 3.5, le envían la información al codec, le envían la información y el codec entonces deshabilita. Si es el de 4 contactos, deshabilita micrófono y deshabilita auricular local, y todo lo envía por las líneas del manos libres. Si es de 3, va a seguir el teléfono funcionando con su auricular y su micrófono, porque se da a entender que el accesorio conectado no tiene esa función. Para eso está este circuito. Es un IC, es un switch de audio y es un IC, un circuito integrado. Aquí vemos que el plano nos indica también, mire lo importante del plano. El plano me indica que la pista 1 es esta, la 2, la línea detectora, y vemos que aquí viene a este circuito, que la línea 3 es una línea de encendido, la línea 5 es una línea de voltaje. Por aquí le está enviando voltaje a este circuito. La BDD significa voltaje. Aquí vemos que en el 7 conecta el micrófono, y vemos que es verdad que esta línea es la que viene con el micrófono. En el 8 entonces vemos aquí que hay un detector, y esto ya es para poder habilitar si
Si el circuito tiene habilitada la opción de micrófono, por acá se le va a enviar. Aquí está llegando una señal de micrófono que está enviando el códec. Este circuito determina y selecciona eso. Tiene una configuración bastante, pues no decirlo bastante compleja, pero sí es una configuración interna bastante importante, porque tiene estas tareas de funcionar. Él le administra un voltaje y ya él queda activo con su programación interna y sus variaciones de voltaje y de impedancia para poder trabajar. Mire lo importante, y acá es lo que yo quiero que ustedes vayan aprendiendo, no los quiero cansar mucho con teoría. Este circuito, mire la nomenclatura o mire el esquemático, su forma interna, me dice que la 9 va a tierra, y si vemos es verdad, la 9 va a tierra. ¿Qué me da a entender eso? Que ninguna otra pista tiene por qué tener continuidad tierra. Si otra pista tiene continuidad tierra, o el switch se dañó por una tensión de voltaje o un voltaje transistorio, o algún circuito, por ejemplo, si esta línea me sonara a tierra, cualquier circuito que está acá puede estar generando ese corto. ¿Cuáles son los primeros sospechosos? Los condensadores, porque ellos tienen una línea tierra, son los primeros que yo sospecho. Por ejemplo, un condensador no me haría que esta línea quedara en tierra, haría que se dañara, que de acá no tuviera continuidad acá, pero nunca un condensador hace que una línea esté en continuidad tierra. Apréndanse en eso, colegas. Ningún condensador, ninguna bobina hace que el circuito quede a tierra, porque nunca una bobina tiene uno de sus bordes a tierra. Los condensadores sí, los diodos sí, algunas resistencias de alto ohmiaje entonces también van a tierra. Los IC tienen líneas a tierra, miramos que este IC tiene una línea a tierra, miramos que este otro IC tiene una línea a tierra, miramos que este otro de acá también tiene una línea a tierra. Entonces un IC también, si está en corto, puede ser que una de sus líneas internas está generando esa continuidad a tierra. Así funciona esto. Se detecta acá, se envía una información. Esto tiene un interruptor mecánico, esto no es nada complejo. Simplemente cuando se ingresa al plugin, dos contactos se unen, envían una información por un lado. Si se conectó de 4, hace contacto en otros lados, se cierran los circuitos, envían esa información. Si había un voltaje en una línea y al cerrarse se va por el otro lado, le envía esa información aquí al switch, y él determina que, dependiendo por donde le esté entrando voltaje, determina qué circuito se conectó y habilita ese audio. Así de fácil, pero ojo, se ve muy fácil cuando ya se explica, pero tienen que tener cuidado, compañeros. Vea, cualquier circuito de todos estos que ven, si los contaran, podemos llegar a contar casi 50 circuitos, si los contáramos. Cualquiera de ellos que esté en corto, que esté sulfatado, que haya humedad en ellos, vamos a tener interferencias, problemas de audio, y como sabemos que todo lo maneja el códec, entonces vamos a creer que es el códec. Tenemos que aprender a ir probando. Ya les dije que cuando sabemos si una línea va a tierra es importante, porque ya tenemos una opción nueva para probar. Coloco mi multímetro a tierra, pruebo, si pitan alguno de estos, ya sé, o esta resistencia está dañando el circuito, o el circuito se dañó. Desconecto la resistencia. Si el corto sigue acá, pues el corto no era la resistencia, está para este lado, y sigo buscando, sigo probando en otro lado. Así es de fácil esto. Entonces vamos ahora sí a pasar a otro plano para mirar cómo funciona esta cuestión de el manos libres. Vamos a conocer algunas cositas sencillas, como por qué se llama 3.5 este conector. Aquí vemos el de 3, vemos el de 4 y vemos uno más grande que se usan en salidas de audio ya hacia las plantas, hacia los equipos. Primero, ¿por qué se dice que es 3.5? Por el grosor del jack. El grosor del jack es el que indica si es de 3.5, si es de 3.10. Ahí vemos que el gruesor es el que nos indica si es de 3.5.
Entonces es 3.5 porque tiene 3.53 milímetros de gruesor. Al igual que este se dice que es de 6.3 y se dice que es de 6.3 porque tiene 6.30 en su gruesor. Entonces ya nos quedó claro qué significa 3.5, porque se le llama 3.5. Ahora vemos que los conectores, el que activa todo, o por decirlo así, este plugin que es el de 4, es el que trae original el Samsung Galaxy. Ese lo trae para activar llamadas, desactivar llamadas, dar comandos de voz teniendo sostenido el botón. Damos comandos de voz y podemos usar una interfaz o una aplicación original de Samsung para nosotros buscar cualquier cosa en el teléfono. También nos puede leer los mensajes, las notificaciones que hayan en el teléfono con esta opción que tenemos acá de oprimir, hablar o colgar una llamada, hacer una llamada, volver a repicar, dar comandos de voz. Si queremos llamar a un número específico, solamente oprimimos acá, se activa el micrófono y entonces nos recibe el comando de voz. Por eso uno tiene 3 y el otro tiene 4. Cuando ingresa el de 4, el switch, por ejemplo en el S4 y 9505 hay un switch que determina si se ingresó el de 3 o el de 4. Si ingresó el de 4, entonces se desactiva todo lo local, se desactiva micrófono y auricular y nos va a habilitar solo los que estén en el audífono o manos libres. Así funciona el de 4. El conector o el jack tiene unos detectores que son en sí como dos clavijitas que están ahí. Cuando entra el plugin las abre o están abiertas, sino que permite hacer contacto. Al haber dos clavijitas internas y entrar una parte metálica de estas, hace unirlas y eso da una información o un bloqueo a un paso de voltaje, lo cual lo interpreta, el circuito que está administrando eso lo interpreta como un estado alto, un estado bajo y determina si está en estado apagado o estado encendido. Así funcionan estos dos, son compatibles. En algunos teléfonos solo son compatibles estos de 3, en otros estos de 4 y en este teléfono son compatibles los dos. En uno solo deshabilitará el audio, solo nos permitirá escuchar la llamada, nos permitirá escuchar el timbre, escuchar la música, la multimedia, pero el micrófono que vamos a seguir usando sería el del teléfono. En este caso, el micrófono que vamos a utilizar sería el del manos libres. El del manos libres, y todo depende del códec. Todo lo que venga de ahí depende del códec. ¿Cómo funciona entonces la línea detectora? La línea detectora casi siempre va con una que va a tierra. Hay una de estas que es tierra y por ejemplo entre ninguna de ellas hay continuidad. Si usted analiza, ninguna de ellas tiene continuidad entre ellas, pero apenas ingresa el jack, el conector, el plug, entonces mire lo que sucede. Entre estas hay continuidad. ¿Esto qué informa? Digamos que hay un voltaje por una línea de estas. Al conectarse el jack, se cierra. Vamos a tratar de explicar. Al ingresar el jack y haber dos líneas ahí, se unen y tienen continuidad, queriendo decir que si había voltaje por ahí, el estado del voltaje sería 0 y eso se interpreta como un voltaje digital que es 0 o 1. 0 estado bajo o apagado y 1 puede ser un valor de 3 voltios, de 5 voltios, de 1.8, un voltaje alto puede ser 5 voltios, 3.3 y eso es interpretado como un estado de 1
lo cual le indica al circuito que lo esté administrando que está encendido o que está siendo detectado el jack. Así funciona esto. Vemos que la única que tiene continuidad entre ellas es esa. O sea que está la línea detectora. Cuando suelto el plugin ya no hay continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Mire, esto me ayuda también cuando tengamos un problema de manos libres, que nos aparezca un icono de manos libres en el teléfono. Yo he cambiado plugin, he cambiado los conectores, en este caso el parlante completo que trae el jack de audio. He cambiado el conector, he revisado el conector. La línea detectora no puede estar una sola va a tierra en la mayoría de los casos y la otra no debe tener continuidad. Si yo tengo una falla en que ingreso en manos libres y no lo reconoce el celular, lo primero que pruebo es si el detector está funcionando. Si yo lo ingreso y aquí no se está activando, se dañó internamente, se partió la clavijita, hay que cambiarlo. Si yo veo que sin ingresar el jack, aquí hay continuidad entre ellos dos, también está en corto y por eso el teléfono me está deshabilitando el audio, me puede estar deshabilitando el micrófono si está interpretando que es uno de 4. Así funciona esto. Y ahora, ¿cómo sabe si es de 3 o de 4? Aquí tiene el de 4 conectado. Estos de acá sería la línea detectora de micrófono, se le llama así detectora de micrófono porque detecta si el plugin es de 4, el jack, si el plug es de 4, el macho, porque mire acá no hay continuidad, pero solo hay continuidad acá. Pero si yo saco el de 4 e ingreso el de 3, que sería solamente audio, solamente voy a escuchar música, entonces mire que se activa aquí este detector y este automáticamente. Entonces ingreso un auricular, de una se nota un comportamiento allá y después hace un registro el codec y determina que lo que el cliente está o el dispositivo que está conectado compatible es un dispositivo para solo escuchar música o multimedia. No tiene una salida de micrófono, por lo cual nunca nos va a deshabilitar el micrófono del celular porque nos bloquearía y si entraría una llamada no nos podían escuchar. Así funciona la línea detectora del S3. Esta ya es la LS4. Entonces el S4 no tiene continuidad sin el plug en ninguno de ellos. Hay que retirar esta cintica para que nos deje probar. Y ella tiene una mosquita aquí para que esta la parte negativa siga siendo continuidad a la base de la OAR o del backover. No tiene continuidad entre ningunos. Cuando se ingresa el de 4 hay continuidad aquí normal entre los dos últimos, activando, dando una orden de que se deshabilite el audio y pase a manos libres, y hay continuidad entre estos, pero entre ninguno más. En este también, entre este y este hay continuidad cuando se ingresa el de 4. Cuando se retira ya no aparece continuidad en ninguno. Ya sabemos los comportamientos. Si llegara a ver ahí continuidad, ese ya está dañado y tendría que cambiarlo. Ahora vamos a ver qué pasa cuando se ingresa el de 3. Cuando se ingresa el de 3, entonces mire la información que envía. Hay continuidad en las de atrás, pero ya no hay continuidad con este punto, que es la parte negativa del conector. Pero entre la parte negativa del conector sí hay continuidad entre esta línea, que mirando el plano sabemos a qué corresponde cada una de ellas. Estos interruptores entonces envían a cada uno de los circuitos al cual estén siendo administrados una información, un pulso, una señal, un comportamiento
de lo que el usuario está requiriendo cuando ingresa algún dispositivo compatible. Si hay continuidad sin estar el plug, sin estar el jack, quiere decir que el conector está malo. Si aparece un icono en el teléfono y yo ya desconecté el jack y sigue el icono, entonces hay un problema ahí. En las líneas hay sulfato, hay alguna resistencia o condensador en corto, algún diodo, algún varistor, está a tierra. Los primeros que nosotros podemos sospechar son los diodos, que son los que siempre generan una fuga, ya sea por humedad, se sulfatan por debajo y como están tan cerca a sus contactos, entonces son casi siempre los que generan un corto involuntario. Así funciona lo que tiene que ver concerniente a los conectores y al jack de audio. También debemos de saber algo, que todos los audífonos tienen una R y una L. Los que son de marcas reconocidas, por ejemplo este no trae nada, no trae ninguna señalización, pero la mayoría de los que sí son originales siempre van a traer una R y una L. ¿Qué significa la L? Left. Left en inglés es izquierdo y right en inglés es derecho. Entonces, como ven acá, hay una R y en el otro hay una L, y cuando estamos estudiando las líneas en los planos, siempre, por ejemplo, la línea de un auricular, de un parlante, de un audífono, siempre va a tener una línea R y una línea L, o sea, una línea izquierda y una línea derecha, y esto nos ayuda pues a identificar más fácil el plano y poder irnos guiando por las líneas. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando ingresa una llamada y hay un plugin. Y aquí a continuación vemos una serie de cosas que ya en la práctica hace el codec. Por ejemplo, el codec tiene la facultad de poder que cuando se esté reproduciendo un audio en el teléfono y entre una llamada, envíe una señal detectora de que está ingresando la llamada, y el codec tiene que avisarnos por medio de un timbre que está ingresando, pausar la canción, tener la canción ahí pausada y apenas terminamos la llamada volver a activarla. Lo otro, que cuando tenemos conectado el D3, el teléfono solamente nos da salida de audio por los audífonos, pero el micrófono del teléfono sigue funcionando. Vamos a probarlo aquí. Vamos a probar este. Aquí está ya sonando. Vamos a tratar de que se escuche acá. Aquí está sonando. Aquí está entrando la llamada. Si contestamos, vemos que el audio está activado y acá no hay ningún micrófono conectado. Hola, 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 hola. Está conectado el micrófono, sigue habilitado el micrófono del teléfono. Eso es lo que para eso sirven las líneas detectoras, para informarle a los dispositivos si el que está conectado es un dispositivo compatible con micrófono. Eso es lo que funciona. Y cuando soltamos ese, si desconectamos este y conectamos este otro, hola, 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 ya estoy hablando solo por el micrófono del auricular. Hola, hola, se produce una interferencia por lo cerca que están los teléfonos y se produce un ruido ahí o una interferencia entre las señales. Hola, hola, aquí tenemos que hablar solo por acá. Hola, si hablo por el micrófono ya no se escucha. Hola, 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 pero si hablamos por este sí. Así funciona todo lo que tiene que ver con el jack de audio y cómo hace sus configuraciones. Ahora miremos lo que sucede cuando todo lo que tiene que hacer el codec. Esto es para tratar de conocerlo un poco más. El teléfono el usuario está reproduciendo una canción, un video. Vamos a ver aquí. Aquí lo vemos que está en plena reproducción. Cuando nos ingresa una llamada, el codec empieza a actuar y estén pendientes. El codec tiene que dar una orden de detención
Él sabe ya que tiene un manos libres conectado, pero está enviando el audio del timbre por los auriculares y por el speaker del celular. Si le damos contestar, entonces aquí escuchamos que está funcionando todo, pero si activo el altavoz, ahora me suspendió el auricular. Tiene que hacer una cantidad de cosas, tener claro que tiene conectado el manos libres. Tiene que saber que tiene una canción pausada y que apenas termine la llamada tiene que activarla. Tiene que saber que el micrófono que está funcionando, entonces en este caso sería el del manos libres. Hay una serie de funciones que están ocurriendo, vamos a colgarla. Y acá tiene que ahorita habilitarme la canción que estamos escuchando y que todo siga funcionando correctamente. Si lo desconectamos bruscamente, automáticamente pausa el video o la canción, y esto es porque recuerden que hay unos voltajes y se pueden ingresar algunos voltajes por alguna línea. Apenas se empieza a retirar el contacto, de una deshabilita la función, el envío de audio por el auricular para proteger el jack, y no tanto el jack sino las líneas y los circuitos que están en el conector, llevando cada una de sus funciones. Ahí toca otra vez volver a activar la canción. Entonces estas cositas son sencillas, pero nos ayudarán a entender algunas cosas que nadie explica. Vamos entonces a terminar teoría gráfica aquí con el del S3 y posteriormente veremos el otro S4. Ya conocemos con la explicación del anterior qué significa cada línea y cómo funciona. Entonces vamos a dar inicio acá diciendo que lo mismo sucede con el conector del S3. Tiene sus conexiones ya declaradas. Ahí vemos cada punto. Ya tenemos con estos planos muchas cosas por las cuales tener éxito en algunas soluciones. Si quizás es una línea y no quiero cambiar porque el conector es el original, yo voy a poder hacer un jumper a la línea que no me dé continuidad. Si es el flex que se dañó, si fue porque tuve un error y destapándolo rasgué el flex, que se pueden presentar muchas cosas y más cuando estamos iniciando. Entonces, por ejemplo, dar solución sería comprarlo y más la reparación que hicimos perderíamos el trabajo. Hay muchas veces hay que hacer puente, jumper, o el cliente lo dañó y quiere que lo arreglemos en nuestra ciudad o país, todavía no se consiguen muchas refacciones, podemos reemplazar con medio de un jumper y poder solucionar. Por eso les dejo esto de ayuda, porque les va a servir mucho a dónde tiene que tener cada una de las continuidades. Aquí vemos entonces, por ejemplo, en el S3, lo que no tiene el S4 es FM. Vamos a ver una línea que es la línea 11, que es la línea que tiene que ver con la antena que viene del manos libres. Para que funcione el radio debe haber una antena, y esa casi siempre la habilita es el manos libres o el audífono o el headphone, que es audífono de cabeza. Entonces aquí vemos que empecemos por la línea 1. La línea 1 es la línea que está encargada de llevar los datos o las líneas del micrófono hacia el códec. Para ello él sigue una línea o un proceso que va arrancar desde la línea 1 y llegar aquí a un diodo y a un condensador, los cuales están para filtrar esa señal que apenas está recibiendo la OAR y proteger de algunas interferencias, de algunas eventualidades que puedan presentar en la línea. Recuerden que todo lo que tiene que ver con cables es muy susceptible a las interferencias, a los parásitos, digamos señales parasitarias y algunas otras cosas que pueden ocurrir en los cables, y más estos que son de auricular, que van cerca a nuestro cuerpo y eso. Entonces pueden generar algunas descargas electrostáticas y otras circunstancias que necesitan circuitos que apenas reciban la línea empiecen a filtrar y empiecen a proteger el circuito. Esta línea hace un viaje al revés de la OAR, al otro lado. Detrás de estos componentes está estos de acá, para que no se me confundan. Detrás de esto, al revés de estos circuitos, en el S3 vamos a encontrar estos ahí mismo, en la misma etapa. El micrófono que estamos recibiendo entonces llega aquí a esta bobina,
de la bobina pasa y aquí sucede algo que ya estamos viendo que también pasó en el S4. Vemos que solo viene una línea de micrófono, acá no vemos línea positiva ni negativa, vemos una línea principal que llega a la bobina. De la bobina entonces vemos que hay una serie de circuitos y vemos que como que se divide la señal. Si usted analiza, solo hay una mid vías 1 o una mid vías, una línea única del micrófono, llega a esta bobina, pasa, y acá vemos que sucede algo. Aquí tiene otra bobina que pasa hacia estos condensadores y ya otra vez vemos un condensador de tantalio, en este caso es uno amarillo, y acá analizamos algo. La señal siempre llega y choca con una resistencia siempre un poquito alta de 1.2K y 1K. Estas líneas son unas líneas que traen un voltaje, es como el voltaje para el micrófono. Es un voltaje para el micrófono y ya vamos a ver por qué. Resulta que estas dos líneas que vemos acá, que empiezan a salir, son unas líneas las cuales ya van divididas de una línea principal. Entonces, ¿qué hace este circuito? El condensador de tantalio está como un multiplicador y las resistencias que vemos acá con un voltaje hacia un lado de ellas, una resistencia 1K, con el voltaje son para polarizar las líneas del micrófono. Todo ese conjunto de circuitos que estamos viendo en este lado, todos estos circuitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 circuitos, 10 componentes. Entonces, ¿qué hacen estos 10 componentes? Están encargados todo ese conjunto para restar el ruido de la señal que se está generando desde el micrófono pasando por el cable, y esa parte, dejar aparte la interferencia y la señal útil sumarla o multiplicarla, y también tiene la facultad de dividir. Se dividieron una línea principal de micrófono por dos líneas para que el códec pueda interpretarlas. Entró dividida por LP en la línea positiva y LN en la línea negativa, entrada negativa y entrada positiva. Así funciona, y así también vamos a ver ahorita en el otro plano este conjunto de circuitos como lo vimos anteriormente. Ya dejamos claro lo del micrófono, necesita un voltaje para que toda esta división se pueda hacer, y la multiplicación de la señal. Es una señal que al dividirse pues queda más débil de lo que está haciendo, y necesita un voltaje también para ser impulsada con mayor velocidad hacia el códec. Aquí vemos otra línea que son las líneas derecha e izquierda. Ya sabemos que la L significa left, L-E-F-T, que en inglés es izquierda o izquierdo, y la otra es la R-O-RAP, R-I-G-H-T, que significa derecho. Aquí vemos el códec, ya sabemos que él tiene unas letras y unos números para poder identificar cada una de las esferas, de los vals. Y por ejemplo, esta está en la J5 y J6, están las líneas que salen. Estas son de salida y estas son de entrada. Esta del micrófono son de entrada, esta de voltaje es de salida. ¿Qué significa eso? Entrada, pues que estas líneas vienen a traerle información al códec, y salida, que el códec está generando esa señal y la está sacando hacia su periférico destinado. Entonces, vemos que las líneas tienen en sí una serie de circuitos, unos en paralelos y otros en serie. Comenzamos. ¿Qué significa paralelo? Se lo recuerdo. En los teléfonos paralelo es que está entre la línea positiva y una línea del circuito. Lo podemos llamar la línea positiva, pero no quiere decir que sea la positiva de la batería, no. La línea está a la positiva de la línea destinada. En este caso estaría la línea del auricular, pero no quiere decir que esto sea positivo. Pero sí, esta parte siempre será negativa a tierra y la otra al circuito o a la línea que está representando. Por eso está en paralelo, está en el medio de las dos, entre la negativa y la línea que está administrando igual este condensador.
Ya decimos que estas bobinas están en serie. ¿Por qué? Porque están tomadas de la mano de un lado al otro a la misma línea y no están tocando tierra. Eso se llama serie. Por un lado recibe y por el otro envía, la misma línea continúa. Si este circuito fallara, aquí se acaba todo, ya no funcionaría. Cambio, si un condensador no estuviera acá, la línea está siguiendo, el condensador está ayudando a filtrar el ripple y a el ruido electrónico que se pueda generar por algunas interferencias. Pero si no está, la señal igual va a funcionar, va a pasar y notaremos quizás en algunas ocasiones alguna interferencia, algún ruido extraño o no con mucha potencia de claridad o de nitidez la señal, o en este caso la del audio. Esto es serie, esto es paralelo, tiene una tierra, esto es serie, está en la misma línea un lado a lado. Si no está, el circuito no funcionaría. Esas resistencias son de bajo ohmiaje, de 2.2 ohmios, casi que nada por decirlo así. Y entonces esto tiene continuidad al lado, muy fácil. Si se dañara por humedad, por algo, yo puedo hacer un jumper y esta funcionaría sin ningún problema. Esta bobina también funcionaría sin ningún problema, pero disminuiría la calidad. No sé si lo alcanzáramos a notar. Quizás los que estén acostumbrados a escuchar música y tengan buen oído para conocer algunas calidades, interpretarían que no está teniendo la claridad que ha escuchado en otro S3, por decirlo así. Entonces, las bobinas las podemos jumpear en este caso. Esta resistencia las podemos jumpear. Aquí hay algo que yo quiero aclarar. Si usted prueba continuidad, por ejemplo, esta línea está tierra, esta está tierra, esta está tierra, esta está tierra y esta está tierra. Ya sabemos que es tierra. GND, la parte negativa. Pero mire aquí que la antena llega a esta bobina. Sabemos que las bobinas tienen continuidad directa y está conectada a tierra. Lo que quiere decir que esta línea 11 tiene también continuidad a tierra, aunque acá no la veamos, que le sale una línea hacia el chasis. ¿Por qué? Si yo retiro esta bobina ya no va a tener tierra, pero las antenas están debidamente puestas a tierra o aterrizadas a tierra, porque así funciona lo de la radiofrecuencia. Lo vamos a ver cuando estemos viendo las señales, sino que dejo claro aquí de dónde sale la línea de la antena del radio FM. Tiene un diodo también acá de ayuda. Ya esto es muy sencillo, conocemos las dos líneas. La azul es una línea de auricular, la roja también. La línea detectora es la línea esta que vemos acá. Esta línea también la vimos cuando estábamos mirando lo del auricular, lo del parlante, lo del speaker. Miramos cómo funcionaba, que cuando se conectaba algo, qué pasaba. Entonces por acá se envió una información de que está detectado un audífono. Y así funciona todo entre el códec y entre sus periféricos. Aquí vemos el plano completo de cada una de las líneas, la pueden estudiar si quiere, donde diga que hay BP 1.8, ahí debe haber ese voltaje. Esa es la línea de ARDET, que ya la habíamos conocido, es la detectora de auricular. Ya habrá una configuración cuando se ingrese uno de 4 contactos o uno de 3, se enviará una información por cada una de ellas y el códec interpretará ese valor. Tiene la facultad para poder determinar algunos valores y saber si hay respuesta. Por ejemplo, el micrófono enviará una respuesta por este lado y se la informará al códec para que el códec sepa que hay un dispositivo compatible con el micrófono. Así funcionaría esto entonces. Ahora vamos a ver el otro, el i9500, que es muy similar al i9505. Aquí vemos lo mismo. Ya en este voy a resumir bastante. Ya conocemos qué significa este conector, es el idéntico al otro S4. Aquí ya conocemos el códec de audio. Aquí están las configuraciones de sus pines en su orden. Siempre la A va al lado de la guía. Aquí vemos una guía, un puntico de señalización. Inclusive el IC también tiene un punto que nos da la referencia. En este caso las líneas tienen unas letras, llega hasta la M y tiene unos números hasta el 13. En el plano que les voy a enviar de este códec
ustedes van a poder entender cualquier funcionamiento de él. Por ejemplo, aquí está el del S3. Si usted quiere saber qué hace la línea J1, entonces busca acá J y el 1. Aquí por ejemplo hace zoom y analiza acá que dice que la J1 que es, entonces dice que es el ADC, LR, SLK1, GP01. Entonces usted analiza qué significa eso, y por eso esto lo traduzco para que ustedes lo puedan entender. Y me dice que la J1 es una línea de tipo entrada y salida, es una entrada y salida digital, y que tiene interfaz. Vamos aquí, me pasé. Bueno, se bloqueó un poquito, pero la idea es explicarles, si ustedes quieren entender con precisión qué hace cada línea. Por eso van a ver algunas líneas corridas, porque es una traducción. Cuando es una traducción, entonces algunas líneas se van a correr, pero eso no es mayor problema porque lo van a entender. Aquí entonces analizamos rápidamente. Ya conocemos que hay unas líneas de audio, acá los podemos analizar. Hay unas líneas de audio que es la derecha y la izquierda. Salen del codec llegan al conector, del conector pasan al jack, del jack pasan al manos libres. Vemos que también hay una línea, aquí por ejemplo hay una línea detectora de micrófono, el cual envía una información. Aquí vemos lo mismo, mire que acá vemos y analizamos lo mismo. Vemos unas bobinas, vemos unas resistencias, y vemos acá el mismo condensador de tantalio que está como multiplicador, y todos estos circuitos están para separar las líneas. Aquí sucede lo mismo, la línea del micrófono entonces llega por la 19, sube acá y comparte acá, se envía una línea de tensión de micrófono para poder habilitar eso. Eso sucede muy rápido, que no alcanzamos a notarlo, puede durar en un segundo ya el tener todo establecido y tener todo determinado qué tipo de manos libres está listo, mientras hace las configuraciones, las lecturas y las comparaciones en cada línea y registro de algunos valores. Aquí vemos entonces que la línea del micrófono se recibe por la 19. La pista 19 tiene una serie de circuitos para proteger, como ya lo conocemos. Ahí tiene el mismo diodo. Aquí traía para un condensador, no lo tiene puesto, viene de fábrica así. Vemos unas bobinas, los cuales están aquí también para poder ayudar a ese proceso de separación de las dos líneas. Recuerden que el codec sí necesita dos líneas. Se recibe una señal de entrada y de datos por la línea del micrófono, que en este caso entonces sería la línea 19. Luego se envía hacia el codec las líneas separadas, como la vemos aquí: micrófono negativo, micrófono positivo por la E1, E2. Esto ya nos ha quedado muy claro. Tenemos que buscar en el plano los valores de esta resistencia, si tenemos fallas de auricular, fallas de mano libre. Si me aparece el icono, ya desconecté todo, ya hice limpieza, cambié el jack, he hecho muchas cosas. Me tengo que sentar a dedicarle un buen rato a revisar cada uno de los valores de los circuitos con el plano. Ya sabemos buscarlo, lo buscamos en el plano general cómo se llama, luego buscamos en la lista qué valores puede tener, y así cada uno de ellos. Acá entonces analizamos que estos valores los puedo también comparar con los otros teléfonos que ya estuvimos mirando. Así funciona estas pistas y sus configuraciones. Y ahora sí, en la medición de voltaje, ya saben, necesitamos el multímetro en la escala de medición de voltaje continuo y una pinza a tierra y la otra al circuito. Esto es muy fácil, la verdad que no debemos de complicarnos ni asustarnos. Para los colegas que son nuevos, no sé si hasta el momento han entendido, pero les soy sincero, si ustedes no comprenden, repasen la clase, traten de entenderla, porque no creo que haya un curso donde les expliquen y les reexpliquen cómo funciona cada una de las líneas para que ustedes puedan comprender.
Yo sé que cuando estamos de nuevos, no todo se nos hace extraño, no conocemos nada. Ya los colegas que han participado en otros cursos o ya llevan tiempo trabajando, pues ya sabían que alguna cosa era un condensador. Ustedes han tenido que aprender todo desde cero. No sabían que era un condensador, una resistencia, sí las habían visto en circuitos grandes, pero no en circuitos pequeños. Entonces necesito que sigan investigando con los planos que le dejo, los archivos, buscar en Google qué es voltio, qué es amperaje, qué es vatios, qué es corriente, qué es tensión, para que se puedan ayudar y puedan ir aprendiendo muchas cosas. Todo eso está gratis, eso no tienen que pagar ni un peso, porque toda esa información está gratis en internet. Solamente hay que ponernos a dedicar un rato a estudiar. Continuemos. Vamos a probar siempre en las líneas detectoras debe haber un voltaje. ¿Cuál es la línea detectora LC3? Pues la línea que está acá, que es la línea número 5. Ahí vemos que hay un voltaje 1.7, aproximadamente 1.8. Ese voltaje tiene que llegar aquí a esta bobina. De esta bobina pasar al otro lado de la bobina, llegar a la resistencia que está ahí. De la resistencia entonces pasa a una serie de circuitos, entra el code también. Aquí a una serie de circuitos que están alimentados por esa misma línea. Recuerden que es una línea que alimenta varios circuitos. ¿Qué pasa cuando ingresamos entonces el jack? Cuando ingresamos el jack sucede algo aquí en esta línea y es lo que vamos a observar. Bueno, ya lo habíamos visto, pero vamos a repasarla rápidamente. Cuando conectamos el jack, el teléfono ya lo tuvo que haber mostrado en la pantalla. Aquí se tiene que ausentar ese voltaje y lo vemos. Voltaje 0, lo cual le indica un estado de 1 al codec, y eso significa un estado de 0, perdón, y le indica que hay conectado un dispositivo en el conector del mano libre. Se hace un registro para ver qué compatibilidad hay, si con micrófono o solo salida de estéreo, solo salida de audio. Eso es lo que significa esto. Aquí vemos que no hay voltaje, apenas lo retiramos llega el voltaje. Yo tengo una falla de esto, entonces ¿qué hago? Conecto el mano libre, tomo la lectura de voltajes. Si lo está interpretando, acá este voltaje debería irse a 0. Si no, algo está sucediendo en esa línea. Ya tengo un plano completamente profesional y completo cómo funciona cada una de las líneas, para yo tratar de investigar y determinarle y de diagnosticarle al cliente qué tiene el teléfono y cómo lo vamos a solucionar. Si es que el fleje está roto, pues voy a hacerle un jumper o lo voy a cambiar. Si es que el conector tiene una pista que ya se perdió, voy a mandarle un jumper desde ahí hasta acá, hasta la bobina, y tendría que tener solución. Lo otro que sucede cuando conectamos es que se deshabilita el audio local y ya tiene que pasar todo por esas líneas. Entonces esas líneas tienen referencia aquí cerca. Por ejemplo, una de ellas es esta que está acá, es esta, y la otra es esta de acá. Vamos a poner a reproducir audio y vamos a ver qué comportamiento hay en esas líneas. Tenemos entonces el comportamiento de las líneas. Aquí, cuando tenemos un auricular original, tenemos algunas opciones extras. Por ejemplo, acá podemos reproducir. Ahí está reproduciendo audio, lo pausamos desde acá mismo. Puedo activar el comando de voz teniéndolo sostenido, pero va a tener que estar conectado a internet y poder saludar. Aquí uno puede decir hola Samsung Galaxy y ella le responde, el teléfono le responde, y puede interactuar en la búsqueda. Puede buscar en internet solamente con comandos de voz. Pero entonces vamos a explicar qué sucede cuando hay una línea de audio. Vamos a salirnos de acá. Vamos a tratar de enseñar qué pasa con las líneas de audio. Aquí tenemos reproduciendo una canción. Aquí está. Solamente para que sepan que sí está reproduciendo. Y vamos entonces a analizar qué pasa. Esto, lo más probable era que habría que probarlo con un osciloscopio, una herramienta, un instrumento un poquito costoso, bastante complicado a veces cuando estamos iniciando poderlo manejar. Pero nosotros, si tenemos un multímetro en una escala de milivolts que me registre los milivolts, vamos a tener una opción extra para poder probar. Entonces mire lo que sucede cuando tocamos una de las líneas de la bobina de la
del auricular. Vamos aquí a tratar, colocamos una pinza a tierra y la otra en el circuito. La canción está reproduciendo y ahí vemos una variación en milivolts. Si toco la otra parte de la bobina, lo mismo. Ahorita la canción está reproduciendo y hay unos milivolts que me marca ahí. Voy a pausarla. Vamos a pausarla y vamos a ver si eso es verdad, que eso me está interpretando algo de audio. Vamos entonces a analizar si hay voltaje otra vez. Y ahí vemos que hay 0 voltios cuando no se está reproduciendo el audio. Esto me va a ayudar a intentar captar la señal de audio, esa señal análoga. Son trucos que nosotros podemos implementar para poder determinar si el code está enviando la señal de audio al audífono. Entonces ahí vemos que las líneas deben de tener algún comportamiento. Vamos a volverlo a mostrar. Vamos aquí a mostrar. Vamos a tratar de subir el volumen. Bueno, acabo de subir el volumen. Como no tiene las teclas, me tocó de esa manera. Vamos a ver si ha aumentado. Si aumentó casi a 100 cuando subí el volumen. La canción tiene altos y bajos, entonces eso es lo que nos registra ahí. Una variación en milivolts cuando sube. Aquí vemos que he subido más el volumen. Así se comportan estas líneas. Así funcionan y así tienen que ser distribuidas, y así vamos a poder determinar si el code está funcionando, está interactuando con esas líneas. La línea detectora ya en el S4, entonces esta que vemos acá, tiene 1.4 voltios aproximadamente. Puede variar en algunos estados de la batería, dependiendo de la carga que tenga la batería. Algunos valores van cambiando un poquito, pero ahí vemos la línea detectora, lo cual nos indica que apenas ingresemos el plug del jack ahí, entonces ya debería de haber desaparecido ese voltaje. Vamos a ver si eso es verdad. Ahí vemos que ese voltaje desapareció, queriendo decir que esa es la línea detectora del auricular, del manos libres, el cual nos indica si está conectado o no un dispositivo al jack hembra. Ahora vamos a ver que también tienen que haber unos comportamientos en las líneas. Y ojo, cualquier circuito de estos, si una bobina de esta fallara, yo puedo hacer un jumper y tiene que funcionar. Vamos a poner a reproducir un audio y mirar qué comportamiento tiene ese teléfono. Y aquí tenemos entonces las líneas del audio. Ahí vemos las dos bobinas que son las encargadas de administrar las líneas de datos de audio hacia el audífono. Y entonces analicemos. Cuando le doy reproducir una canción, aquí al botón, ya está reproduciendo. Aquí hay una variación en milivolts, más baja que la otra, pero sí la hay. Hay una variación. Y aunque este otro multímetro no es efectivo en los milivolts, sí es efectivo en esta medición. Saber si está enviando la señal de datos de audio.
Ahí vemos que intenta descifrar, y cuando la apagamos, que ya no hay audio, entonces no descifra la señal, solo nos marca una continuidad de que la línea está respondiendo desde el code, pero no marca la variación que debe de haber cuando hay una canción como en este momento. Y es lo que me ayuda a servir. Si por ejemplo acá yo tuviera un voltaje pero no tuviera una señal de audio, que de una deduzco que el code no me está enviando la información. Entonces así funciona. Así vamos a probar algunas cositas con herramientas que nosotros podemos adquirir fácilmente, que no van a ser complicación de conseguirlas. Y ya para hablar de la tarjeta del S4i9500, como ustedes han visto, él traía unos circuitos aparte, que era un switch de audio, porque resulta que, como miramos, el code de audio del S4i9505 es más pequeño y tiene algunas opciones que no trae este, y que este tiene más funciones, como por ejemplo tener todos esos circuitos incorporados. Él necesita un switch de audio externo y necesitaba también un circuito LDO que le suministrara un voltaje. En cambio aquí ya hay un code que se encarga de administrar todas esas funciones.